Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este webinar, el juego infinito de las ventas. Voy a presentar la semblanza de los tres licenciados que nos acompañan en este webinar. Presento al licenciado Jorge Ramírez. Él es facilitador en procesos de responsabilidad social, prospectiva, planeación estratégica y riesgos empresariales en empresas rurales. Tiene de servicios comerciales y manufactureras. Es consultor en desarrollo organizacional. Es catedrático de distintas universidades, La Salle, UNAM, ITAM, Ibero, Puebla, y tiene más de 20 años de experiencia en el área financiera y de tesorería. También tengo el gusto de presentar a la licenciada Guadalupe Obregón Salgado, que es coach de programación neurolingüística. Está certificada por la Sociedad Internacional de Neurosemántica. Cuenta con estudios en coach de desarrollo humano. Está certificada en psicoanálisis aplicado al desarrollo personal ante la Universidad Europea. Es licenciada en Derecho por la FES Acatlán. Tiene la formación en criminología y medicina forense. Se desempeñó como defensora tributaria ante el SAT. Actualmente se desempeña como consultora en proceso de desarrollo grupal, empresarial, político, ejecutivo y personal. Especialistas en manejo de crisis de ansiedad y trastornos depresivos. Y también tengo el gusto de presentar al licenciado Rafael Ramírez Martínez, que es coach y entrenador de programa neurolingüística, certificado por la Sociedad Internacional Neurosemántica. Cuenta con estudios en coaching ontológico. Actualmente se desempeña como entrenador y consultor en procesos de desarrollo ejecutivo y personal, liderazgo, capacitación y coaching. En los últimos 10 años se ha dedicado a estudiar e impartir distintas metodologías como es la metacoaching, programación neurolingüística, neurosemántica, soluciones sistemáticas y autoliderazgo, entre otros. Es así como tengo el gusto de poderlos presentar aquí a nuestros ponentes. Les cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, Betty. Gracias a todos por su asistencia. Jorge, mi compañero, nos va a hacer favor de compartir la presentación. Ok. Ya se está compartiendo, ¿verdad? Lupita, Rafael. Sí, ya está. Es correcto. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Gracias, Lupita. Y gracias a Coparmex y a todos los participantes en este webinar, que bueno, lo interesante es los temas que se van desarrollando. Un agradecimiento profundo a todos ustedes y sobre todo el interés de este tema creo que nunca dejará de ser vigente, porque el tema de cómo incorporar ingresos a nuestras empresas, a nuestra labor como independientes, como freelance, es muy importante. Gran parte de lo que me ha tocado ver a lo largo de mi experiencia es de que veo yo a las empresas que me ha tocado tanto en el sector público, privado, de ONGs, de que se requiere de el combustible necesario para poder operar. Y yo diría que hay dos tipos de combustible, o inclusive hasta tres. El combustible material, que es básicamente el dinero que entra a partir de las ventas. El combustible cognitivo, que es el cómo se hace ese producto que vamos a vender para que pueda llegar al público, al cliente. Y yo diría que el otro componente es un componente un tanto cuanto de trascendencia. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Sí? No solamente es vender un producto, no solamente es saber cómo venderlo, sino también creer en lo que vendemos. Vamos a tener a lo largo de estos 50 minutos que vamos a estar conversando con ustedes, tres momentos de ese proceso. Y hablar de ventas, creo yo que no es hablar de una etiqueta o de algo que creemos que a veces malamente, que la venta es cuando yo intercambio el dinero por el producto o servicio que estoy dando. La venta empieza antes y por eso a nosotros nos gusta pensar en un proceso.
Un proceso que se inicia desde la prospección, desde la conciencia que tiene el emprendedor de la necesidad del cliente y a partir de ahí empezar todo un camino hasta lo que es conocido por ustedes como el cierre de ventas. Lo interesante que nos interesaría compartir es de que en este juego de ventas, y permítanos manejarlo así, sin que esto sea minimizar el proceso, sino como una metáfora de que el juego es precisamente un grupo de reglas, un grupo de elementos, de jugadores, de normativas que están para poder lograr un resultado efectivo. Lo interesante de un juego, por ejemplo, de fútbol o de béisbol o de básquetbol, implica que alguien gana y que alguien pierde, ¿sí? Y como ya en su momento nos los platicará mi querido Rafael, hablaremos de que el juego finito es precisamente cuando ocurre el término del partido. Las ventas, curiosamente, es un juego al que se le ha denominado infinito, porque es un ganar, ganar constantemente con la finalidad de generar un resultado a favor del cliente con lo que se le está otorgando y para la empresa que lo está entregando precisamente. Pero vamos a ir un poquito más allá porque hablamos de dos tipos de juego, ¿sí? El juego interno que ocurre dentro de nosotros mismos y el juego que ocurre fuera de nosotros. Por decir algo, el juego externo es básicamente cuando nosotros entregamos el producto, el servicio, cuando prospectamos, cuando hablamos de la promoción, cuando hablamos de las objeciones que puede haber al respecto, cuando de alguna otra manera tratamos de convencer a nuestro cliente de la validez de nuestro servicio y producto. Y ese juego externo seguramente lo tienen ustedes muy claro porque ocurre todos los días en nuestras empresas. Sin embargo, hay un juego interno y es en el que nos vamos a estar enfatizando mucho en esta plática. Y ese juego interno ocurre en nosotros como empresarios o como vendedores o inclusive como colaboradores. Alguna vez platicando con un empresario me decía que la frase que él tenía en su empresa es todos somos ventas, ¿sí? No existía departamento de calidad y claro, sí existían para hacer su función, pero no existía esa división. Todos desde donde estaban vendían, ya sea administración, ya sea la parte de producción, obviamente la parte comercial, desarrollo y talento humano vendían. Entonces todos tenían esa visión. Pero este juego interno a veces es difícil generarlo. Y por eso vamos a presentarles algunos puntos en particular, que si bien es cierto son preguntas, la idea es que nos vayamos poco a poco haciendo esas preguntas a nosotros. Y nosotros pensamos que una pregunta no necesariamente necesita una respuesta, sino lo que necesita es que penetre lo más posible en nuestra mente, en nuestra organización, para que sea respondida de alguna forma. Y esa es la parte del juego interno, porque para vender un producto, ¿qué estoy pensando para poder vender ese producto? ¿Cómo me estoy sintiendo al momento de vender ese producto? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cuál es mi diálogo interno? Porque como un autor decía, Timothy Galloway, el juego se gana con el jugador número uno, esto es con el jugador que tenemos dentro, y se pierde también a partir del mismo. Entonces depende lo que nos digamos, depende lo que pensemos al momento de estar haciendo este proceso de venta, ya sea desde el momento en el que estamos haciendo una cotización, una prospección, hasta el momento en el que queremos vender a partir de un intercambio de objeciones y propuestas. Entonces, una primera pregunta que nosotros nos gustaría compartir con ustedes es ¿qué comunico de mí y de mi empresa con el producto o servicio que vendo? Es curioso, cada uno de nosotros expresa algo de sí cuando habla, expresa uno de sí cuando propone algo, y así como tenemos una personalidad que se manifiesta en nuestro hablar, en la confianza que tenemos al expresarnos, en la seguridad que tenemos,
Lo mismo ocurre en nuestra empresa. A diferencia de que en la persona es la personalidad, en la empresa es la cultura. La cultura de la empresa es la que refleja la personalidad de la misma. Entonces, cuando vendemos nuestro producto, ¿qué estamos referenciando en eso que estamos vendiendo? Porque a final de cuentas, no solo es un producto o un servicio, sino que es toda una cultura la que estamos manifestando. Entonces, ¿qué tanto nuestra cultura está reflejada en el producto? Hay ocasiones que me ha tocado ver un magnífico producto, pero una pobre cultura que lo está reflejando. Y en otras ocasiones, una persona entregada a la venta, entregada a satisfacer la necesidad del cliente, muy interesado en esos deseos, pero con un producto que tal vez no alcance para poder hacer esa entrega. Entonces, una primera pregunta desde este juego interno es, ¿cómo es que estamos presentando nuestro producto? Si seguimos en este juego, y ya lo iremos poco a poco presentando en las siguientes con mis compañeros, es dentro de esa manera en que yo estoy entregando a mi cliente ese producto, ese servicio, ¿cuál es la oferta de valor? ¿Cuál es la propuesta de valor que le estoy dando? Muchos de los que aquí están seguramente conocen el modelo Canvas. Muchos de ustedes conocen lo que es el mapa de empatía, que no es otra cosa más que reconocer y hacernos conscientes, inclusive al cliente, de cuáles son sus dolores, cuáles son sus sueños, qué es lo que necesita hacer para obtener un producto. Y de ahí, de esa escucha empática, nosotros hacemos una propuesta. La pregunta aquí, y una segunda pregunta es, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Qué es lo que nuestro cliente debe de darse cuenta que nosotros ofrecemos y que nadie más la puede ofrecer al respecto? Porque de eso va a depender mucho que nos diga sí o no. Y mucho de esto implica de nuevo el juego interno. ¿Qué tanto estoy creyendo en esa oferta de valor? ¿Qué tanto yo como vendedor, como área comercial, estoy consciente de que eso que ofrezco realmente cumple los elementos de calidad que estoy pretendiendo? Dentro de mi experiencia, el área de producción y el área comercial a veces tienen ciertas fricciones. Seguramente ustedes también lo habrán conocido y vivido. Y esas fricciones a veces depende mucho de lo que quiere ofrecer el área comercial y de lo que puede ofrecer el área de producción. Cuando se rompe esa conexión, evidentemente el juego interno de la personalidad de la empresa empieza a tener fallas y la oferta de valor se limita mucho al respecto. Entonces, esta es una segunda pregunta que seguramente a lo largo de la plática de hoy podrán también irse dando cuenta. Y luego viene un término que me gustaría también considerar. Dicen por ahí que el mapa no es el territorio. Y por eso estas preguntas que aquí están apareciendo. Si yo les pidiera una definición de qué son las ventas, seguramente muchos de ustedes me van a responder de manera brillante. Es un proceso a partir del cual yo hago una entrega a un cliente de un producto o un servicio y me devuelve dinero al respecto. ¿Sí? Es un conjunto de actividades que me lleva a crear un espacio en donde mi cliente se convierte en un proveedor mismo del dinero que estoy recibiendo por el producto que estoy entregando. Entonces puede haber muchas definiciones y seguramente cada uno de ustedes lo va a tener. Pero aquí lo que quiero es eh, compartir que para cada uno de estos públicos que estamos planteando, la definición puede ser muy diferente. Digamos, pensando hoy por hoy que tenemos todos algo muy en común, que es la parte de la salud, ¿no? Un cliente que llega a una farmacia, pues, y que llega con un dolor específico, a lo mejor de estómago, ¿cuál es su necesidad? ¿Sí? La venta para el cliente es un satisfactor que le permita, de alguna u otra forma, disminuir el dolor. Pero para el vendedor, para el emprendedor, probablemente sea lograr una meta de ventas, lograr, junto con el laboratorio, un nuevo
tope en donde pueda adquirir más productos a precios diferentes. Tanto para el cliente como para el emprendedor es una definición muy diferente porque el interés que busca es diferente. Para un competidor, ¿qué es una venta? Pues depende, ¿sí? Si la venta la hace el competidor, seguramente es pérdida de mercado. Pero si la hago yo respecto al competidor, probablemente esté ganando puntos de mercado al respecto. Para la sociedad, ¿qué será una venta? Una venta probablemente sea generación de empleos. Una venta pudiera ser también la posibilidad de tener mejores instalaciones, porque hay empresas que de alguna forma las utilidades de las ventas la traducen en un proceso de responsabilidad social. Para un colaborador, a veces me hago esa pregunta, para la persona de limpieza de una empresa, ¿qué representará una venta? ¿Sí? Seguramente es muy diferente su punto de vista al del director o al del director comercial o al del socio. Entonces es evidente que cada uno de esos puntos el colaborador tendría que tener claro qué es una venta para él. Ujú. Un reparto de utilidades, un mantener un empleo y finalmente para un país, ¿qué será una venta? Una venta es parte del Producto Interno Bruto, implica el desarrollo social, económico, político, cultural de un país, ¿sí? Ustedes saben que cada peso de servicio y cada venta de un producto nuevo impacta directamente en el Producto Interno Bruto. Importación, exportación, ahora que estamos en el tratado comercial con Canadá, Estados Unidos, evidentemente el país requiere de ventas en ese sentido. Entonces, aquí lo que queríamos compartir con ustedes en esta parte es que cuando piensen en ventas, en ese juego interno, recordemos que tenemos que hacer empatía con muchos públicos sobre los cuales seguramente tendremos diferentes acepciones. Y yo he visto que grandes empresas tienen resultados positivos en su proceso de venta cuando pueden a dialogar todos estos significados de los que estamos comentando. Y aquí ponemos algunos ejemplos de lo que pasa en esos juegos de venta. Dentro de este juego de venta quisiera irme primero del lado derecho, ¿sí? Y después vamos del lado izquierdo. El lado derecho es el juego externo, lo que ocurre allá afuera. Y hablo externo, externo a esa personalidad de la que hemos hablado o a esa cultura de la que hemos comentado. En el juego externo existe una meta que hay que cumplir, un número mensual, anual, trimestral, de portafolio, de producto, de mezcla de producto. Existe una meta de nuevos clientes a lograr. Es un juego externo. Otros son los nuevos mercados que prospectar. Hoy por hoy tan globalizado estamos que de alguna forma podemos vender nuestro producto en México, Latinoamérica y en el mundo de alguna forma. Otro elemento es el juego de las objeciones que tiene nuestro cliente hacia nuestro producto o servicio y nosotros comunicar los beneficios del mismo. Un juego externo es convencer al cliente. Eso es lo que vemos allá afuera. Eso es las acciones que ocurren allá afuera. Pero déjenme y les decimos algo. Algo ocurre antes de tener esa expresión en el juego externo. Y es ese diálogo interno del cual la columna izquierda estamos tratando de ejemplificarla. Cuando vendemos o cuando hacemos este proceso, cuando estamos con el cliente, bueno, dependiendo si es un vendedor que inicia, si es un vendedor de un largo y retorcido colmillo, seguramente tendrá pensamientos diferentes. Pero aquí estamos poniendo aquellos juegos internos que pueden bloquear nuestro proceso de ventas. El primero, la autoestima. ¿Cómo me presento ante mi cliente? ¿Qué tanto estoy con el ánimo de poderme enfrentar a muchos nos? Porque los que nos hemos enfocado a la venta, sabemos que los noes es lo primero que va a aparecer. ¿Cuál ha sido mi historia con ello? Mi inseguridad sobre mi producto, qué tanto lo conozco o lo desconozco, qué tanto lo vendo porque me piden que lo venda, pero ni siquiera conozco los beneficios. ¿Qué tanto soy bueno vendiendo y qué tanto me lo creo?
No, es que yo no soy bueno para las ventas, yo les confieso, yo soy contador y es una creencia que he tenido desde hace mucho tiempo. Yo no soy bueno para las ventas. Sin embargo, durante los 40 años que llevo de independiente, algo he tenido que hacer para sobrevivir de alguna forma. Mi nivel de frustración es otro elemento que también nos puede limitar en ese respecto. Entonces vean que este juego interno puede entorpecernos o quitarnos fuerza para lograr el resultado en el juego interno. Cuando un jugador pierde un partido, no les cuento la historia de los penaltis de algunos jugadores, lo pierden porque el juego interno es el que bloquea un buen desempeño. Entonces pensemos qué es eso de nuestro desempeño externo y cómo se relaciona. Y finalmente, antes de pasar ya con mi compañero Rafael para que comparta la siguiente parte, es quién es el cliente, ¿sí? Y aquí es importante porque no solamente importa cuál es el significado que tiene, sino que también debemos de preguntarnos si el cliente es el que paga o el que elige a final de cuentas, como por ejemplo en el caso de los niños, en los Reyes y en Navidad o en el Día del Niño, ¿quién es el que finalmente elige el producto o el juguete? El niño. Claro, el que paga es el papá, el que lo usa o el que sabe. Hay diferentes criterios desde este juego interno que debemos de tener claro y preguntárnoslos dentro de nuestro plan de comercialización. Y esta es una lluvia que debe de ser entre varias personas de la empresa, incluyendo clientes, incluyendo colaboradores, para poder responder de una mejor manera este concepto sistémico. Y bueno, en el documento que les vamos a compartir en su momento, habrá otras preguntas en ese sentido. ¿Cómo percibes como proveedor un bien o servicio? ¿Cómo lo percibe tu cliente? ¿Qué patrones de decisión tienes? Ujú. Y bueno, sin más, y sus dudas, por favor, si las van anotando para que al final de la sesión lo podamos compartir y pasaría entonces a darle a Salvador, perdón, a Rafael la pauta. Adelante, Rafa. Tienes tu mute. Perdón, espero que ya me escuchen. Bueno, Ya. espero que este contexto que nos ayuda a entender Jorge acerca de por qué decidimos hablar y relacionar el tema de las ventas con los juegos infinitos, con los juegos finitos, con el juego externo, con el juego interno, nos haya dado un poco de claridad de desde dónde es que nosotros trabajamos y abordamos los problemas que muchas veces se presentan en nuestros clientes. Típicamente estamos acostumbrados a trabajar únicamente en el desempeño de nosotros mismos y de nuestros colaboradores. Es decir, buscamos que las personas cambien hábitos, conductas, comportamientos, cosas que hacen habitualmente, pero no combatimos o no trabajamos justamente en la raíz de ese desempeño, en la raíz de esos comportamientos. ¿Y qué ocurre? Que entonces tenemos que estar batallando día con día para mantenernos motivados, para mantenernos enfocados, para mantenernos disciplinados, para alcanzar los números, para lograr las metas, ya sean mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, cuando lo que podemos hacer es trabajar en esto que Jorge les acaba de explicar como mundo interno, para que cualquier situación, cualquier bloqueo, cualquier significado que se esté dando a nivel personal en nosotros mismos o en las personas que dirigimos, que lideramos, se pueda destrabar y entonces el comportamiento pueda ser muchísimo más fluido, muchísimo más natural. Entonces, aquí les quiero dar algunas ideas de cuáles deben ser los nuevos marcos para mejorar mis ventas. Y voy a hablarles yo muchísimo de preguntas.
En las formaciones que tanto Jorge como Guadalupe, como un servidor tenemos, pensamos que el poder de las preguntas es incomparable, ¿no? Es decir, podemos capacitar muchas ocasiones en programas de ventas, en programas de liderazgo, en programas de comunicación a nuestro personal, pero realmente la calidad de las respuestas, la calidad de resultados que tenemos, depende en gran medida de las preguntas que nos hacemos. Entonces, les comentaba Jorge hace un momento, hablamos de juegos infinitos y hablamos de juegos finitos. Los juegos finitos, obviamente, pues son los deportes a los que estamos acostumbrados, ¿no? Donde hay un límite de tiempo, hay reglas, hay una forma en que uno y otro bando o uno y otro jugador saben con qué reglas van a jugar y está claro quién va a ganar ese juego. Pero en los negocios ocurre de manera muy distinta. Muchas veces vemos listas, sobre todo de empresas que dominan los mercados a nivel internacional. Sabemos quiénes son los líderes en temas de computación, en temas de telefonía celular, en temas de comunicaciones, en temas de servicios. En muchas revistas podemos ver esa información y nos dicen quiénes son las empresas, las compañías que están liderando los mercados, ¿cierto? Pero siendo honestos, la verdad es que la gran mayoría, o sea, es un grupo muy pequeño de empresas el que puede considerarse dentro de esa élite, ¿no? De compañías que dominan los mercados. Fuera de esos jugadores, fuera de esos competidores, la verdad es que la mayoría de empresas que somos micro, pequeña, medianas empresas, no podemos competir a ese nivel y no sabemos quiénes son nuestros contrarios, no sabemos con qué reglas están jugando nuestros competidores, no sabemos con qué mentalidad están buscando o consiguiendo sus objetivos y entonces estamos, la gran mayoría de empresas, jugando a ese juego infinito donde no hay reglas claras, no hay jugadores definidos, no hay un tiempo en el que se gane o se pierda. Y el propósito y lo que buscamos la mayoría de las empresas, ¿qué es? Es una sola cosa, mantener vivo el juego. Mantener vivo el juego para nosotros mismos, para los fundadores, para los dueños y evidentemente para nuestros colaboradores, porque en la medida en que ese juego se mantenga vivo para todos y cada uno de nosotros, pues la empresa va a mantenerse viva, va a tener posibilidades de crecer, va a tener posibilidades de expansión y entonces solo así vamos a poder ir escalando en posiciones de acuerdo a nuestras propias reglas, porque va a ser muy complicado, salvo que hagamos un estudio muy detallado y minucioso de saber pues quiénes son nuestros competidores, aunque normalmente entran y salen competidos del juego, todo el tiempo hay empresas nuevas, todo el tiempo hay empresas que están quebrando, cerrando, vendiéndose, fusionando, empresas que escinden una parte de sus actividades, como lo vemos ahora con los bancos, con el tema de Banamex. Alguna de mis actividades no me está haciendo rentable, me desahogo esa parte, o me quiero enfocar en esto, que es donde tengo la mayor parte de mis resultados. Entonces, es muy cambiante todo el mercado, ¿no? Y estoy seguro que en sus empresas no es la excepción. Entonces, aquí quiero yo enfocarme, aterrizando todo al tema de ventas, es si quieres incrementar tus resultados, tienes que sí o sí preguntar, preguntar, preguntar y preguntar. Y sobre todo, más allá de las preguntas, meta preguntar. Es decir, muchas veces, como les comentaba hace un momento, nuestros resultados se dan o no se dan por algún tipo de creencia, por algún tipo de significado, por algún tipo de identidad que tenemos o que tiene alguno de nuestros vendedores y que eso no le permite estar teniendo externamente el resultado que está buscando. Si podemos pasar a la siguiente, Jorge, por favor. Evidentemente que todos, absolutamente todos, en nuestra labor de ventas, hacemos preguntas de una u otra forma, pero nosotros pensamos, y como hemos trabajado con
nuestra propia empresa y con algunos de nuestros clientes es que gran parte de la labor de venta está influida por la manera en que hacemos las preguntas. Y para eso es que necesitamos hacer preguntas de manera estratégica. Nosotros clasificamos las preguntas de estas 5 formas. Podemos hacer preguntas de clarificación, podemos hacer preguntas de exploración, podemos hacer preguntas de prueba, podemos hacer preguntas de revisión, hacer preguntas de profundidad. En un momento les voy a explicar en qué consiste cada una. Y obviamente es una habilidad que en mayor o menor medida todos tenemos desarrollado, ¿no? Desde niños estamos acostumbrados a ¿y esto por qué? ¿Y esto qué es? ¿Y eso qué significa? Y empezamos, así aprendemos, ¿no? A través de las preguntas. El poder que tienen las preguntas es que una vez que una persona puede encontrar su propia respuesta, es mucho más fácil que la recuerde, es mucho más fácil que tome decisiones y es mucho más fácil que una persona que encuentra sus propias respuestas se siente en control y en poder de sus propias decisiones. Y si enfocamos esto al tema de las ventas, de la prospección y a las relaciones que creamos con nuestros clientes, es que si en vez de que, como ocurre en muchas ocasiones, si han ido ustedes a comprar alguna ocasión o a ver un auto en una agencia, pues el vendedor muchas veces habla de las cualidades técnicas del coche y la velocidad y demás. Y entonces, cuando una persona te empieza a hacer preguntas para explorar qué es lo que estás buscando, qué es exactamente lo que quieres, si estás buscando un auto que gaste poca gasolina, un auto que tenga un bajo mantenimiento, si estás buscando un coche que tenga un alto desempeño y no importa la gasolina, yo lo que quiero es que camine de 0 a 100 en 3 segundos. Entonces, te empiezas a sentir escuchado y entonces sientes que la decisión la estás tomando tú y que no estás siendo de alguna forma influido, manipulado para que tomes la decisión de comprar cierto producto o servicio de una marca en particular. Entonces, vamos a la siguiente, Jorge, por favor. Entonces, aquí tenemos una parte muy importante de ese proceso, de esa relación y de ese proceso de ventas, es clarificar. ¿Qué es lo que clarificamos? Obviamente, estas preguntas tienen que ver con que muchas veces damos por hecho que las personas, siendo distintas, teniendo distinta cultura, distinta educación, distintas formas de pensar, pensamos que cuando hablamos de cierta forma, damos por hecho que usamos el mismo diccionario. Y realmente no ocurre de esa forma. O sea, realmente, pues cada persona podemos tener definiciones distintas acerca de lo que significa. Les voy a poner un ejemplo muy, muy común y muy burdo, ¿no? Vemos muchas veces clientes buscando productos o servicios con las típicas 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Eso puede significar algo completamente distinto para unas personas y para otras. Lo que es bueno para uno puede no ser bueno para otro. Lo que es barato para uno puede no ser barato para otro. Y lo que es bueno para uno puede no serlo para el otro. Entonces, con ese ejemplo tan simple, podríamos hablar de muchos otros donde damos por hecho que estamos entendiendo lo que nos dice nuestro prospecto, lo que nos dice nuestro cliente, y entonces pues le ofrecemos muchas veces sin mayor información algo que posiblemente no sea lo que está buscando, ¿no? Entonces, primero es clarificar, y clarificamos obviamente, clarificamos significados, clarificamos palabras, clarificamos expectativas, preguntamos a qué te refieres cuando dices quiero que esto sea rápido, quiero que esto se entregue en buenos términos, en fin. Pasamos a la siguiente, Jorge, por favor. Tenemos otro tipo de preguntas, que son preguntas de exploración. La diferencia con las anteriores es que las anteriores preguntas lo que buscan es acortar la cantidad de información. Es decir, si una persona te está dando demasiada información, pues la acotas y entonces puedes decir, ya estoy entendiendo cuál es lo importante en esta conversación. Por otro lado, si tenemos una persona que es de muy pocas palabras, que no es muy expresiva, entonces, ¿qué buscamos? A través de preguntas, pues abrir la información, ¿no? Es decir, allegarme de más elementos,
generar más la conversación, alimentar la relación. Y a través de estas preguntas de exploración, lo que buscamos es que yo como vendedor o como en mi proceso de ventas pueda entender tanto el mundo interno de mi cliente, es decir, eso que está pensando, eso que quiere sentir, eso que quiere visualizar, eso que quiere escuchar a través de lo que está buscando, sea el producto o servicio que quiere contratar. Entonces, yo voy a poder de alguna forma ver o entender de mejor manera lo que mi cliente está buscando. Entonces, estas preguntas de exploración lo que buscan es entender de mejor manera lo que mi cliente está buscando. La diferencia con las anteriores es que las otras, mientras buscan acotar la información, este tipo de preguntas buscan abrir la información, expandirla para podernos entender mejor con nuestros clientes. Pasamos a la siguiente, Jorge, por favor. Tenemos otro tipo de preguntas, que son las preguntas de prueba. Estas preguntas de prueba típicamente son preguntas de tipo cerrado. Y como les comento, ¿no? Todos estoy seguro que de alguna forma las hacemos, pero se vuelve mucho más potente el proceso de venta cuando tú sabes esas pequeñas distinciones, las practicas y se convierte en una habilidad tuya como vendedor para poder influir y ayudar mejor a tus clientes en el proceso de venta, que tomen una mejor decisión y que al final experimenten una satisfacción porque ellos están en control de la situación. ¿Tú qué estás haciendo? Preguntando, 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 mostrando interés todo el tiempo en el cliente y no en tu producto. Entonces, a través de estas preguntas de prueba, lo que buscamos es confirmar que sea lo que el cliente está buscando, si considera el precio adecuado, si el tiempo de entrega es el que está buscando o es bueno para él o ella, si la calidad va acorde con el precio, si se quedaría satisfecho con XX. Entonces, son preguntas que van a buscar un sí o un no. Si yo le entrego el pedido que me está haciendo en tanto tiempo, con eso se sintió usted satisfecho. Sí. Este tipo de calidad es lo que está buscando, de acuerdo a los tipos o distintas calidades o niveles de mercancía que ofrecemos. En especial es lo que usted está buscando, es lo que le daría mejor servicio, es la mejor relación calidad-precio, qué sé yo. Entonces, hacemos este tipo de preguntas cerradas para que el cliente, cuando siente que tiene demasiadas opciones en su cabeza o no puede tomar una decisión, vayamos descartando opciones. Esta sí es, pero esta no. Esta sí, pero esta no. Y entonces lo ayudamos a ir descartando y cerrando brechas, ¿no? Entre lo que está buscando y lo que quiere decidir. Pasamos a la siguiente, Jorge, por favor. Tenemos otro tipo de preguntas, que son las preguntas de revisión. El ejemplo que más podríamos ver en algo cotidiano es que cuando uno va a un taller mecánico y deja su auto, pues te hacen un checklist desde cómo está tu tanque de gasolina, si trae las 4 llantas, si trae llanta de refacción. Entonces te hacen todo un checklist de lo que estás dejando, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Como cuando estamos en ese proceso de ventas es cuando ya tuvimos una interacción, cuando ya tuvimos una conversación explorando todo lo anterior con nuestros clientes, entonces al final yo voy a validar con mi cliente paso a paso si estoy entendiendo lo que el cliente está pidiendo, si estoy entendiendo cuáles son sus expectativas, si estoy entendiendo cuál es su necesidad, cuál es el beneficio que está buscando, qué es lo que el cliente quiere ver, escuchar y sentir al final de ese contrato, al final de que obtenga ese producto o al final de que obtenga ese servicio. Y entonces, cuando yo pruebo esto y hago un checklist el cliente, además de que se siente más escuchado, se siente más atendido, entonces seguramente has tenido alguna experiencia donde te dicen, entonces lo que usted está buscando es tal cosa y el precio que tiene es tal o el presupuesto que tiene es tal, el tiempo de entrega es este. Cuando te van haciendo toda esa serie de preguntas, dices, wow, me siento escuchado, o sea, esta persona realmente me está poniendo atención, esta persona realmente se interesa por mí como cliente, más allá de quererme cerrar de momento el trato y de que lo contrate,
se está interesando en mí como persona. Y entonces hacemos toda esta revisión de si yo como vendedor o si yo como oferente de ese producto o servicio, estoy siguiendo completamente a mi cliente. Y entonces es como darle a mi cliente un acuse de recibo de todas y cada una de las peticiones que tiene hacia mí, hacia mi producto o servicio. Y esto se vuelve doblemente relevante cuando hablamos de bienes, productos o servicios que muchas veces son a la medida, es decir, no es algo en serie donde que voy a un inventario y lo mando, sino que es algo con ciertas especificaciones que van a ser únicamente de utilidad para ese cliente. Entonces, aquí se vuelve doblemente relevante el hacer este tipo de preguntas. Y por último, tenemos, si me das favor, George, pasar a la siguiente. Y por último, tenemos estas preguntas de profundidad. En estas preguntas de profundidad son relevantes y son importantes porque estas preguntas van a sumar, van a abonar a que tú puedas construir una relación mucho más allá de a corto plazo concretar la venta. Este tipo de preguntas me van a permitir llevar más allá la relación de una relación comercial a una relación, si no personal, sino una relación mucho más cercana, donde el cliente, más allá de estar conmigo por mi producto, por mi servicio, esté conmigo por la relación, por la confianza que me tiene, por la calidad de preguntas que le hago, por la calidad de atención que tengo hacia él. Y entonces este tipo de preguntas van enfocadas principalmente a explorar significados de mi cliente, tienen que ver con creencias, con valores, con decisiones, con entendimientos. Van a explorar principalmente esto que Jorge les explicaba como mundo interno. Entonces, son preguntas que de una u otra forma van a llevar a tu cliente o a tu prospecto a ver hacia adentro, ¿no? O sea, ¿por qué estoy buscando esto? ¿Qué beneficio me va a dar? ¿Cómo me voy a sentir? Y buscan también, obviamente, a explorar distintos tipos de emociones que el cliente, cuando es un trato uno a uno, está buscando sentir a través de lo que compra o de lo que contrata, ¿no? Entonces, son estos tipos de preguntas que queríamos explicarles y que obviamente tienen hay toda una estrategia que no por eso quiere decir que sea compleja, ni complicada, ni imposible. Simplemente es conocer las distinciones, es más allá de conocerlas a nivel conceptual, es aprenderlas como una habilidad, desarrollarlas, practicarlas e implementarlas dentro del proceso de venta. Y eso va a potenciar en gran manera el resultado que estás teniendo. Entonces, por eso es que al principio de esta breve participación les comentaba yo, ¿quieres incrementar tus ventas? Pregunta, pregunta, pregunta y pregunta, pero pregunta con estrategia. Entonces, si nos haces favor, Jorge, de pasar a la siguiente. Y por último, Guadalupe nos va a hacer favor de continuar con la presentación. Adelante, Lupita. Hola. ¿Cómo están? ¿Ahí me siguen? Ok, ¿me escuchó? Sí te escuchas, Lupita. Adelante. Ok. Sí, se escucha. Muy bien, pues este universo maravilloso del juego interno y externo que nos acaba de describir Jorge, y por otro lado, la magia de las preguntas es parte de nuestras técnicas y estrategias en la programación neurolingüística. Y vale la pena mencionar que cuando hablamos del juego interno, como bien lo dijo mi colega Jorge, tenemos que tomar un estado ideal a la hora de estar frente al vendedor. ¿A qué me refiero con el estado ideal? Es conocer la creencia al respecto, conocer cómo entrar con él, y ahorita vamos a conocer un poco de esa técnica, pero lo primero que debemos hacer es cuando estamos hablando de este proyecto, es que debemos saber muy bien, fíjate bien, qué hace tu producto o servicio. ¿Qué resuelve? Cuando tú llevas un marco
interior, donde conoces bien qué es lo que vas a modificar, quién más lo tiene o usa. Ojo, ¿en qué se diferencia de la competencia? Muy importante. Cuando toques este marco con tu posible cliente o tu cliente, muy importante, ¿en qué se diferencia de la competencia? Vas a tomar los puntos a favor, pero no vas a describir la parte negativa del otro. ¿Cómo ayudas a tu cliente? Y, por último, ¿por qué es bueno usarlo o tenerlo? Es súper importante que manejemos estas pautas porque son las que nos van a dar el marco de seguridad sobre todo. Pasamos a la siguiente, por favor, colega. Y bueno, el arte de vender con técnicas de PNL es maravilloso. Yo creo que es una de las técnicas que no se pueden perder. Porque nos da la oportunidad, como bien lo dice, de detectar a través de la conversación experiencias poderosas de lo que realmente se quiere obtener al comprador y así el vendedor lograr su resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante conocer el marco o la parte del mapa mental que lleva tu cliente, qué hay dentro, qué significados, qué creencias, qué paradigmas tiene sobre lo que le quieres ofrecer y qué espera de lo que le ofreces. Tienes que conectarte profundamente con él para poder obtener los resultados deseados. Es decir, poner el plan de tu estado inicial a tu estado deseado. ¿Dónde estás y dónde quieres llegar? Esto tiene todo que ver, como lo mencionó mi colega Rafael, con las preguntas. Tienes que conectarte con tu cliente y empezar a hacer preguntas. Ojo, la mayoría se recomienda que sea el 90% que escuches. La escucha debe ser activa todo el tiempo y toda esa opinión de tu cliente tiene que ver con cómo profundices a través de las preguntas, como bien lo dijo Rafa. Y vamos a la siguiente, por favor. Y en esta tenemos la oportunidad de iniciar con una conversación irrelevante para validar el tipo de comunicación. Hablar sobre el fondo, ahí se le fue la letra, el fondo de la conversación irrelevante. Es decir, aquí vamos a la práctica. Estás frente a la persona que vas a vender. ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo se recomienda? Pues efectivamente con las técnicas que ya trataron mis colegas, lo siguiente es que te conectes con esa parte. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a llegar y el primer punto es tocar una conversación irrelevante, cómo te fue en el camino, hay mucho tráfico, etcétera. Pero ¿qué vas a hacer tú con esa respuesta? Muy importante, esa respuesta lo que te va a dar es conocer qué hay en las características de tu posible cliente. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo se maneja? ¿Qué piensa? ¿Qué lenguaje usa? ¿Cuál es su comunicación? ¿Qué tipo de comunicación tiene? ¿Verbal, auditiva, kinestésica? Y esto que pueden leer ahí ustedes que dice Bach, tiene que ver con identificar cómo nos comunicamos y efectivamente es la oportunidad de ponerlo en práctica. ¿Qué quiero decir yo cuando lo ponemos en práctica? Esta es la magia del juego interno y externo del que nos habla Jorge y la magia de las preguntas de la programación neurolingüística, porque es cuando a ti te va a dar la oportunidad de posicionarte en un mejor lugar respecto a tu cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Y pasamos a la siguiente, Jorge, por favor. Fíjate que esa parte me fascina porque es la que en lo personal me ha dado la satisfacción de hacer
varios cierres con mis clientes y me ha dado la satisfacción de que cuando lo propongo a las personas que capacitamos, les ha dado muy buenos resultados en ventas y en productividad. Primero tienes que conocer cómo es tu cliente. Y vamos a hablar primero de la parte visual. ¿Ok? Cuando tienes a una persona al frente que es visual y tienes, por ejemplo, esta conversación inicial irrelevante al parecer, vas a saber que ellos preferentemente tienen una tendencia más que otra. Es decir, o son visuales, o son auditivos, o son kinestésicos, más que la otra característica sensorial. ¿Qué quiero decir con esto? En la parte visual, lo que hacen es memorizar viendo imágenes y se distraen menos con el ruido. Entonces, ¿qué debes observar en tu futuro cliente? ¿Le gusta que le hables con palabras visuales? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vas a conquistar a ese cliente que tiene problemas para recordar y se aburre con instrucciones verbales largas? Imagínate que en la práctica ya estamos frente a un cierre fantástico, frente a una posibilidad impresionante y de pronto estás con un visual y quieres conquistarlo hablando y hablando y hablando. Y entonces el visual dice, como que no conecto. ¿Por qué? Porque precisamente esas preguntas de las que habló mi colega Rafael tienen que ver con la parte súper importante de conectarte con palabras justamente que sean de un visual. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta el color? Ahí le vamos a mostrar, por ejemplo, en una tablet, una presentación hermosa, llena de color, llena de imágenes, llena de propuestas. Ellos están más interesados en cómo se ve algo y valoran la apariencia, muy importante. Ellos son como más alineados, se sientan derechos, son muy combinados, les gusta estar delgados porque a ellos les gusta la imagen. Mueven sus ojos haciendo un aspecto representacional de arriba a abajo y miran a su alrededor notando muchas cosas. Entonces, cuando creas que él está disperso, no, tiene que ver con que está imaginando la propuesta de tu vida que le estás mostrando. Así que tienes que aprovechar justamente en esa conversación las preguntas ideales que van a ir a la matrix de tu posible cliente y que te van a llevar tomando en consideración este aspecto, si es visual, si es auditivo o si es kinestésico. ¿Qué tal se escucha? Imagina, y yo siempre lo digo, el 50% de mis cierres tienen que ver porque leo la parte representacional de mi cliente, porque le hacemos las preguntas ideales y porque sobre todo sabemos qué marco llevamos. Cuando digo qué marco, tiene que ver sobre qué voy, qué conozco de él, qué más me va a decir a través de esas preguntas y a través de ese conocer que viene llamado el juego infinito de las ventas. La siguiente, por favor, colega. El siguiente aspecto me encanta también porque son aquellos personas, seguramente tú te estás identificando si estás conectado en este momento con la parte auditiva. Si a ti te conquista la música, si te gustan los sonidos, si te gusta escuchar, si prefieres que alguien te llame por teléfono y no whatsappear, te tengo una noticia. Puedes que seas auditivo y claro que puedes usar esta técnica si tu cliente es auditivo. ¿Qué características tienen? Fíjate bien, repiten con facilidad lo que escuchan y aprenden. Les gusta la música, como te lo decía, y disfrutan hablar por teléfono. Piensan de una manera lineal, mueven la sección media de su cuerpo. Por ejemplo, cuando ladean la cabeza,
y ponen la mano sobre su oído, ya los tienes. Es que están poniendo toda su escucha y el auditivo le has conquistado. Así que es muy importante utilizar las palabras. Como una de las preguntas sería, ¿cómo escuchas mi propuesta? Ponen la atención ellos a todos los sonidos del volumen y se distraen fácilmente. Entonces con ellos debes tener mucho cuidado, porque si estás en un restaurante, en un lugar público donde se escuchen los cubiertos, donde se escuchen conversaciones, ellos pueden dispersarse. Así que ahí tienes que usar la magia de la tonalidad de tu voz. ¿Qué quiero decir con eso? Vas a subir el tono, vas a bajarlo, vas a hacer preguntas que tengan que ver con la escucha y vas a conectar. Y una vez que logres que él tenga la mano sobre su oído, te tengo una muy buena noticia. Casi que lo tienes para ti. Muy bien, la siguiente, por favor, colega. Ok. Esta me encanta porque tiene mucho que ver conmigo. Yo soy totalmente kinestésica y quizás si tú me escuchas te vas a identificar con que utilizas el cuerpo para pensar, recordar y comunicar. Pueden responder al toque físico y a la gratificación. Es decir, imagínate el ejemplo contrario. Llegas con un visual y sin conocerlo le das una palmadita en la espalda. Puf, olvídate. Tienes ahí menos 50% de cerrar tu venta. ¿Por qué? Porque a un visual le es totalmente desagradable el contacto físico. Quizás te estés identificando en este momento con ello. Sin embargo, una persona kinestésica que usa las palabras cómo me siento, cómo de acción, de estar en movimiento, esa persona nos está diciendo, conquístame con el movimiento. Usa palabras como cómo lo sientes, cómo sientes este producto, cómo sientes la propuesta. Ellos memorizan algo haciéndolo o caminando. La mayoría de los kinestésicos, pues, tomamos el teléfono y nos ves caminando de un punto a otro y del otro para acá, porque tenemos que estar en movimiento. Entonces, ¿cómo tendrías que cerrar esa venta perfecta? Claro que para eso hay que desarrollar una técnica que nosotros te la ofrecemos, donde a través de prácticas y prácticas podemos conocerlo y podemos identificar qué tipo de persona es la que está del otro lado. También ellos pueden hablar lentamente y están interesados, como les dije, en algo que se sienta. Es decir, este mundo sensorial es para mí uno de los más exitosos que hay para tener ventas prósperas, porque te dan la oportunidad de conocer de inicio al cliente con esa pregunta irrelevante, con esa ventaja que tomas en tu corporalidad en cuanto llegas, con esa forma y fíjate bien, aparte de tener dentro de tu juego interior esa postura ideal donde te vas a mostrar conectado con tu cliente, vas a mostrar esa curiosidad con esa primer pregunta de saber y de inmediato detectar la técnica ideal con la que vas a abordar a tu cliente. Esto tiene que ver con tu estado ideal. Y a la siguiente, por favor, ya casi estamos en tiempo. El maravilloso rapport. El maravilloso rapport tiene que ver con esa relación que vas a tener con la otra parte, donde vas a conectar, algunos le llaman empatía, cuando tus pensamientos o sentimientos armonizan entre sí, cuando presentan una serie de puntos de vista compartidos. Tienen que ver con la afinidad de los movimientos de tu cliente. También tienen que ver con la postura, muy importante lo que te hablaba. Si tu cliente adopta una postura relajada, entonces tú de manera súper sublime tienes que adoptar esa postura, de manera sublime, ojo, no exagerada, que se note muy similar.
Lo que te platicaba, tu ritmo respiratorio. No puedes llegar y decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Y tu cliente, imagínate que te diga, hola, ¿qué tal? Entonces ahí ya no hay conexión, tienes que irte a su ritmo respiratorio, adoptar su tono de voz. La calidad de voz es súper importante en estos procesos y sobre todo los contenidos de la conversación. Ahí es donde tenemos que ir también al back, que es el aspecto visual, auditivo y kinestésico, donde el contenido vaya con todo y conecte de inmediato. Y lo que nos mencionaba justamente Rafa, hacer un match con las creencias, los valores, los significados, conocer qué hay más allá. Normalmente creemos que cautivar al cliente tiene que ver con hablarle maravillas de nuestro producto. Y les tengo una noticia. No es así. Cautivar a nuestro cliente tiene que ver en conocer más allá, de manera profunda, a través de esas preguntas, qué es lo que busca, qué es lo que realmente espera y qué es lo que realmente quiere de una compra valiosa. Así que, bueno, ya estoy en tiempo y pues creo que en esta probadita que les dimos, les hablamos de la magia, que me emociona mucho porque la verdad es que tenemos varios casos de éxitos en ventas prósperas. ¿Esto qué es? Esto es una técnica y es una técnica que se tiene que aplicar y es una técnica que se tiene que desarrollar todos los días a través de la experiencia. Ya se ve aquí el rapport, ya les hablé sobre él. Y bueno, vamos a pasar, le doy y le cedo la palabra a mi director, el licenciado Rafael Ramírez. Por favor, Rafa, si quieres comentar sobre preguntas. ¿Hay alguien ahí con preguntas? Claro que sí. Claro que sí. Si hay preguntas, por favor, anótenlas con mucho gusto. Nos damos un tiempo para responderlas al final. Y les pedimos 5 minutos de su atención para hacerles una breve presentación acerca de quiénes somos y qué hacemos y por qué estamos el día de hoy aquí con ustedes. Entonces, Jorge, si me haces favor de poner la siguiente lámina. Bueno, nosotros somos el equipo de Estratégicamente. Nos dedicamos principalmente a 3 cosas. Nos dedicamos a hacer consultoría, nos dedicamos a desarrollo de talento y nos dedicamos a coaching individual y de equipo. Siguiente, por favor. Somos una empresa que nos dedicamos a potencializar los resultados individuales y organizacionales. Tenemos sede en la Ciudad de México. Sabemos que las personas siempre pueden ser y lograr más de lo que creen cuando tienen las herramientas y habilidades necesarias. Hablamos de algunas de ellas, de las que manejamos y que hemos manejado con algunos de nuestros clientes. Siempre las personas, uno de los pilares de toda organización, cuando se les desarrolla, dan lo mejor de sí, incrementando sus propios resultados, al mismo tiempo que incrementan los objetivos del equipo y de la organización en conjunto. Siguiente, por favor. Aquí algunas de las cosas que hacemos, algunos de nuestras ofertas de valor, formación de líderes, competencias conversacionales, integración de equipos, gestión del cambio, bienestar y generación de valor, rediseño del negocio, desarrollo ejecutivo, impacto al desempeño, ambiente laboral, continuidad operativa, resultados de negocios e inteligencia colectiva. En la siguiente, únicamente les vamos a poner de manera general algunos de los servicios que ofrecemos. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿En esta o...? La siguiente. Algunos de nuestros avales, son, pertenecemos a una organización internacional que tiene sede en los 5 continentes. Nosotros en Latinoamérica tenemos presencia en 7 países que son México, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Colombia,
El Salvador y Costa Rica, entre otros países. Entonces, pertenecemos a esta organización que somos básicamente entrenadores y coaches en distintas metodologías, como las estuvo mencionando mi colega Guadalupe, como PNL, neurosemántica, y que trabajamos principalmente, aunque el resultado que buscamos es a nivel externo, trabajamos siempre con el mundo interno de las personas y de las organizaciones. Si pasamos a la siguiente, Jorge, por favor. Estos son algunos de los clientes con los que hemos trabajado, con quienes hemos tenido intervenciones importantes y que obviamente pues han gozado de los beneficios de estas herramientas que hoy les compartimos muy brevemente a ustedes. La siguiente, Jorge, por favor. Si alguien está interesado en contactarnos, obtener más información acerca de nuestros servicios, hay dos formas. Les dejamos teléfono y correo, tanto de Guadalupe como de un servidor. Ya están ahí en su pantalla, pueden tomarle captura, o estamos en el directorio de Coparmex, también ahí nos pueden ubicar. O si gustan también escanear el código QR que ven en su pantalla, ahí les va a aparecer un formulario donde únicamente tienen que dejar nombre y apellido y el correo electrónico al que quieran que los contactemos o teléfono celular, para hacerles de alguna forma más fácil el contacto con nosotros. Y pues bueno, darles las gracias por el tiempo, por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado, de su interés, y que hayamos dejado en ustedes alguna semilla, alguna herramienta, algún tip, alguna recomendación o algún entendimiento distinto, ¿no?, hacer cómo podemos mejorar nuestros resultados y sobre todo las ventas, que son el pilar de... hay preguntas hasta este momento. Yo, Lupita, y quieran hacer algún comentario adicional a lo que ya hice, adelante. Bueno, de mi parte, básicamente agradecerles la atención y invitarlos a que prueben estas herramientas de las que hemos comentado, que seguramente dará frutos en toda nuestra labor, no solamente de ventas, sino de comunicación, dado que son herramientas que nos pueden servir a lo largo de este mismo proceso de venta. Muchas gracias a todos. Bueno, de mi parte agradecer su compañía. Es un placer compartir estas técnicas. Coparmex por la... Y bueno, sí, saber si hay alguna pregunta por ahí. No, licenciada, me parece que no hay ninguna pregunta, nada más de Belén Gutiérrez, de una bolsa de trabajo, pero referente al tema no me aparece ninguna pregunta ni en Facebook. Creo que quedó muy explicado el tema y más que nada por cómo lo van desglosando. Si me permiten brindarles un agradecimiento. Claro, adelante. Cómo no, muchas gracias. Coparmex Estado de México Oriente otorga este agradecimiento al licenciado José Ramírez Sánchez por su ponencia en este webinar, El Juego Infinito de las Ventas, el día de hoy, 18 de enero del 2022, de parte del licenciado Gustavo Mauricio Núñez Avendaño, presidente de Coparmex Estado de México, y de parte de la licenciada Adriana Zafiro Martínez Tello, directora general de Coparmex Estado de México Oriente. También tenemos el agradecimiento para la licenciada Guadalupe Obregón Salgado, igual de parte de Coparmex, por su ponencia en este gran webinar. Igual de parte del licenciado Gustavo Mauricio Núñez Avendaño y nuestra licenciada Adriana Zafiro Martínez Tello. Y por último, pero no menos importante, tenemos al contador público Rafael Ramírez Martínez por su ponencia en este webinar. El Juego Infinito de las Ventas del día de hoy, 18 de enero, igualmente, del licenciado Gustavo
Núñez Avendaño y la licenciada Adriana Zafiro Martínez Tello. Muchísimas gracias por su ponencia y por brindarnos su tiempo y el podernos explicar toda esta parte del juego infinito de las ventas. Gracias, un placer. Estamos para Gracias servirles. también a ustedes, Betty, y gracias por las facilidades a Coparmex para este webinar. Perdón, Guadalupe. Bueno, nada, que es un placer y ojalá nos contactemos para seguir compartiendo este juego infinito, como bien lo dice nuestro título. Muchas gracias, linda tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.